Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa por las rutas del Oriente, hoy con diversas historias que nos identifican como comunidad del Oriente antioqueño. Mi nombre es Gida Alejandra Bedoya y los estaré acompañando en el desarrollo de este programa. Abejorral, denominado la Tierra de los 100 Señores, es privilegiado en el tema de patrimonio arquitectónico. Juan Camilo Jaramillo es el coordinador de patrimonio de este municipio. Él nos hace un recuento de los lugares que debemos visitar. Lo primero es recordar que Abejorral tiene un centro histórico declarado bien de interés cultural de carácter nacional. Solo 6 municipios en Antioquia tienen esta misma categoría, 44 en el país, lo cual nos da una condición particular, es decir, que el que visita Abejorral se encuentra con una tierra llena de historia, de una hermosa arquitectura de la colonización antioqueña, que aún sigue viva y que aún se preserva y que vale la pena reconocer porque hace parte de nuestra memoria y de nuestra identidad. En esa medida pues trabajamos para que primero se hagan recorridos patrimoniales, la gente pueda venir a Abejorral y recorrer estas calles con una guía que le dé cuenta de la enorme o el enorme cantidad de patrimonio cultural, en este caso arquitectónico o inmueble que tiene, y que pueda conocer un poco de nuestra historia. Asimismo, tenemos algunos eventos relacionados con la identidad local. El caso concreto, por ejemplo, este año tendremos el lanzamiento del libro de Blanca Izaza de Jaramillo Meza. Blanca Izaza fue una de las primeras periodistas del país, una de las primeras escritoras, en un momento donde ser mujer y ser escritora era particularmente difícil, y aún así logró construir una obra superior a 15 libros, de la cual compilamos lo que consideramos los mejores fragmentos o algunas partes seleccionadas, y hacemos una edición especial que lanzaremos en el mes de abril, en el Día del Idioma, al que están completamente invitados porque es una posibilidad de conocer esta increíble obra literaria de Blanca Izaza de Jaramillo Meza. Abejorral es un municipio que por fortuna todavía conserva muchísimo de su patrimonio, no solo arquitectónico sino natural. Es un pueblo de cañones y cascadas, es un pueblo donde la aventura, la posibilidad de montar en bicicleta, caminar, hacer recorridos por sus diferentes montañas es insisto, una posibilidad real, vivencial, de aire puro, que nos llena de los pulmones y nos llena el corazón de alegría cuando podemos aún recorrer espacios como estos. Y asimismo, como dije, es la posibilidad de encontrarse con un pueblo donde mucha de su arquitectura, estamos hablando de por lo menos 63 manzanas, conservan condiciones de aquel periodo significativo para la historia del país, que fue la arquitectura o la colonización antioqueña, perdón. Entonces siempre los va a recibir con brazos abiertos. Hay turismo de aventura, como en el caso de la Casa en el Aire, como en el caso de la Casa de Rorro, donde usted puede tener un picnic a 30 metros de altura, donde usted puede jugar o lanzarse en un péndulo, en el caso de la Casa en el Aire, donde puede disfrutar de hamacas en el aire. En fin, tienen toda una programación de aventura, los que tengan, digamos, el cuero más fino para soportar este tipo de diversiones que son muy grandes para cada persona, y al mismo tiempo tiene un hermoso turismo de contemplación, de montañas, de cascadas y de cañones y de recorridos patrimoniales por el centro histórico del municipio. Así que bienvenido siempre en un pueblo que el que llega se amaña, se sorprende y encuentra la posibilidad de vivir otra forma de turismo que no siempre es la explosión de la rumba, sino la contemplación, el paisaje, el patrimonio, la historia y la cultura.
Al tener ese calificativo de bien de interés cultural de carácter nacional, proyectamos varias actividades alrededor del patrimonio. Una de ellas es la promoción de la identidad a través de lo que llamamos la Cátedra de Cultura Local, en la que se hacen juegos didácticos, publicaciones como el libro de Blanca Izaza, entre otros, para que los estudiantes, los niños y también los adultos reconozcan el alto valor de nuestra historia. Esa es una de las labores. La otra es, digamos, el cuidado a través de la Junta Local de Patrimonio de esa riqueza arquitectónica que tenemos, de que se siga manteniendo así, de que, digamos, otros intereses a veces relacionados con unas obras que rompen con la tradición y con la arquitectura propia del municipio no se presenten acá o puedan ser unas adaptaciones coherentes con esta historia. Y asimismo realizamos recorridos patrimoniales, que es otra forma de promover lo que tenemos, que son invitaciones abiertas a veces a grupos, por ejemplo caminantes cuando visitan el municipio o por ejemplo estudiantes, para que con una guía recorramos este patrimonio que no siempre es el centro histórico, sino que a veces extendemos al patrimonio natural que también tenemos, que si bien no tiene una declaratoria, lo reconocemos y lo sentimos como tal. Bueno, el que viene a Abejorral pues puede encontrarse en primera instancia un municipio donde el 70% del área urbana es centro histórico, o sea que por donde camine va a encontrar referentes de la arquitectura de la colonización antioqueña. Sin embargo, hay bienes que tienen una particularidad especial, como la casa del fundador en el parque principal, la casa anaranjada, la iglesia o el templo de Nuestra Señora del Carmen, la casa Pan y Vida, que son muestras muy particulares, muy únicas de este periodo de la colonización antioqueña. También, insisto, puede recorrer y encontrarse con actividades al aire libre, reconocer nuestras montañas, nuestros cañones y cascadas, ir a Los Chorritos, ir a la casa en el aire, ir a la casa de Rorro, dependiendo, digamos, el tipo de público. Hay actividades para hacer, unos que son simplemente caminar y disfrutar y respirar aire puro, o otros que son muchísimo más de aventura, como la casa en el aire, o muchísimo más o la combinación de ambos, como sería en el caso, insisto, de la casa de Rorro. Así pues, Abejorral ofrece diversas posibilidades, ir, por ejemplo, a la reserva forestal La Angostura, donde va a encontrar una vegetación viva de la que tomamos por fortuna el agua, a la cascada del Buey, a la cascada de Laures, y disfrutar de estos paisajes que no todos los municipios de Colombia tienen. Quien quiera conocer más de todos estos encantos de Abejorral puede buscarnos en Instagram como Abejorral Encanta, también el fanpage de la Alcaldía de Abejorral en Facebook, en Twitter, y la página oficial abejorral-medioantioquia.gov.co, donde puede encontrar más información y conocer más de este hermoso municipio. La Ceja Antioquia fue fundada el 7 de diciembre de 1789. Por las rutas del Oriente dialogó con el historiador cejeño Hugo Martínez, quien nos cuenta acerca de la historia de este municipio, uno de los mejores trazados del Oriente antioqueño. Hablar de la historia de los pueblos es remontarse a los orígenes de lo que es una civilización, de lo que es en sí la fundamentación de lo que hoy se puede vivir y disfrutar de ellos, el legado de nuestros abuelos, de esos antepasados que forjaron el ayer, construyeron el futuro y de ahí comenzamos a vivir un presente para seguir afianzando ese presente con miras a vivir un futuro mejor. La Ceja Antioquia, y conocida como la Ceja del Tambo, fue fundada el 7 de diciembre de 1789 en el Partido de la Miel y fue por un reconocimiento que se hizo desde la gobernación del Cauca, de donde dependía el territorio de La Ceja, firmado por el gobernador de entonces, Francisco Baraya y La Campa, 7 de diciembre de 1789, en el Partido de la Miel, jurisdicción de lo que era el territorio de La Ceja.
En aquel entonces se nombraron dos personas muy importantes para que fueran los iniciadores de ese proceso de fundadores al compás de lo que fue doña María Josefa Marulanda, quien inicialmente donó los terrenos para lo que serían el parque principal, las calles principales de La Ceja, así como para la construcción de dos iglesias y un edificio donde tuvieran asentamiento las oficinas de la administración pública, tanto a nivel municipal como departamental y a nivel nacional. Estos dos personajes de que hablamos son el alcalde pedáneo y el juez poblador. Como alcalde pedáneo fue nombrado el señor Manuel Villegas y como juez poblador don Pedro de Arango, compartiendo lo que es la atribución de la fundación de La Ceja. Están entonces la señora María Josefa Marulanda, de quien se dijo ya que donó los terrenos, y también el padre José Pablo de Villa, que venía desde Río Negro a un sitio conocido en aquella época como El Burro, hoy la vereda San Miguel. Él venía allí en el sentido de la orientación espiritual, la celebración de la Sagrada Eucaristía los domingos, así como de impartir los sacramentos de la penitencia y la Sagrada Comunión. Entonces, por eso hay que reconocer también al padre José Pablo de Villa como uno de los fundadores. También es importante reconocer de que hubo personas de Río Negro, Marinilla y de otras poblaciones que influyeron bastante en la fundación de La Ceja. Entonces allí tiene ese principio, ese origen, La Ceja, en el partido de la miel. Fue evolucionando posteriormente a raíz de lo que es la llegada de inmigrantes de otras poblaciones, de otros sectores de la provincia de Antioquia, así como también a nivel nacional. Y La Ceja comenzó de pronto a ser mirada con mucho interés ya desde la segunda mitad del siglo XVII, por allá hacia 1670, 1672, cuando el avanzado, el español don Álvaro de Mendoza, llegó por primera vez hacia estas colinas y montañas que circundan el Valle de La Ceja. Y de ahí es donde prácticamente proviene el nombre inicial de La Ceja. La Ceja porque pues las montañas que la circundan tienen cierta similitud con lo que son las cejas del rostro. Y del Tambo porque en la parte sur del municipio, siguiendo el Camino Real, había un sitio denominado El Tambo, y que era una posada donde descansaban y pernoctaban los viajeros que iban desde el Valle de San Nicolás o del norte del país hacia el sur y viceversa. Entonces ahí la composición de La Ceja del Tambo, aunque no es muy oficial lo del Tambo, pero sí ya todo el mundo está comenzando a utilizar ese nombre del Tambo, porque en sí, donde se fundó La Ceja, prácticamente los terrenos de doña María Josefa se llamaba el Valle de las Cimarronas. Y hay algo bien curioso: la escritura de esos terrenos no los firmó doña María Josefa Marulanda, inclusive una hermana de ella, doña Rita, era quien le insistía mucho que agilizara esos trámites de reconocimiento de la donación para la fundación de La Ceja. Les causó algunas diferencias, pero al fin y al cabo se llevó a cabo la legalización en 1820 y no, como decía antes, no fue doña María Josefa la que firmó las escrituras, sino que fue un poderdante en las ciudades de Río Negro. Así, grosso modo, es lo que es el origen de la fundación de La Ceja. Ya más adelante La Ceja en sus avances comenzó a distribuirse, había formación de sitios importantes, de sectores de bastante valía, como era la misma Miel, El Tigre, Vallejuelos, que inclusive Vallejuelo es lo que hoy conocemos como el municipio de La Unión, que fue territorio de La Ceja, luego fue su corregimiento hasta el año de 1811, cuando fue reconocida La Ceja
como municipio, fue erigida municipio, perdón, La Ceja no, La Unión fue reconocida como municipio. Así, a grandes rasgos y grosso modo, es una síntesis de lo que es la parte inicial de la fundación de La Ceja y un pequeño recorrido por su contenido y el inicio del desarrollo en materia de población y de construcción ya del parque principal, las dos iglesias, las calles principales y el edificio para la administración pública. Inclusive este edificio, su construcción en forma data de 1927 y lleva como nombre inicial Edificio Juan de Dios Aranzazu. Posteriormente, en la segunda administración del doctor Rodrigo López Ríos, se le dio el nombre de Casa Consistorial, sede del gobierno municipal. Una de las iglesias que se construyó, ya también por esa época de 1820, es la Capilla Nuestra Señora de Chiquinquirá. Esta capilla, con el correr del tiempo, tomó mucha importancia y ya a partir de la década de los 60, la de los 70, comenzó a ser un museo de arte religioso. Su primer rector fue el padre Mario Toro Rodríguez, un hombre muy entusiasta y de mucha avanzada y que recuperó esta capilla, lo mismo que el padre Efraín Ángel. Posteriormente han venido otros rectores que también se han interesado mucho por el sostenimiento, mantenimiento y conservación, no solamente de lo que es la estructura, sino también de las obras de arte y los objetos y elementos religiosos y algunos retratos de personajes y de la vida del municipio de La Ceja, sobre todo el altar, que es una joya artística de origen quiteño, ¿sí?, con incrustaciones de oro, y verdaderamente le da una gran relevancia y mucha majestuosidad a lo que es este sitio de interés religioso, de interés turístico, de interés cultural. Hoy por hoy la capilla es Museo de Arte Religioso y Monumento Nacional. ¿Y por qué lo del Monumento Nacional? Lo del Monumento Nacional es porque allí reposan grandes personajes de la historia local, departamental y nacional, como lo son el expresidente de Colombia, Juan de Dios Aranzazu, el hombre de letras a nivel universal, Gregorio Gutiérrez González, que como muchos de ustedes los televidentes lo saben, pues fue quien escribió las memorias del cultivo del maíz en Antioquia. Inclusive el epitafio que hay, el mayor que hay allí en su tumba donde él reposa, es una parte de su poema a Julia, dedicado a su esposa, doña Julia Izaza, y entonces que dice que en el sepulcro nuestros cuerpos moren bajo una misma lápida los dos, mas tus ojos jamás mi muerte lloren, ni en la muerte tus ojos cierre yo. Más adelante, en 1972, Próspero Pereira Gamba, un periodista, escritor, literato, dramaturgo, un hombre muy interesante, le regaló otro epitafio en ese centenario de la muerte de Gregorio Gutiérrez González, que dice: aquí, luz de mi tierra, bate sin segundo, aquí Gregorio el inmortal reposa, paz y descanso ofrece esta losa, corona el cielo, admiración el mundo. Allí está pues entonces Gregorio Gutiérrez González, está Juan de Dios Aranzazu, que eran primos hermanos, y también está un hombre de la vida pública, política y empresarial en La Ceja, en Antioquia y en Colombia, como fue el doctor José María Bernal Bernal, a quien apodaron en su momento Chepe Metralla. Allí está también el doctor José María Bernal, un hombre, como decíamos, de mucha avanzada, de progreso, de industria, de empresa, de la política y de la administración pública. Es un hombre que inclusive la historia cervecera de Antioquia está también dentro de lo que es su hoja de vida, pues La Ceja inclusive fue de los primeros pueblos que tuvo industria cervecera, inclusive antes que la ciudad de Medellín. Y aparte de esto,
pues está también lo que es la memoria artística, cultural y todo aquello que compromete un entorno de interés para los cejeños y para los visitantes, los transeúntes, los pasajeros y los turistas en general. Miremos algo que ha inquietado mucho a la gente frente a lo que es la vocación religiosa de La Ceja, que aquí pues la religión de más avanzada y de mucha más participación es la religión católica. Debido a la gran cantidad de eventos y de casas de formación religiosa, seminarios, conventos y de reconocimiento, pues le han dado a La Ceja el nombre de El Vaticanito. Aquí se celebra cada año lo que es el Encuentro Carismático, evento donde concurren personas de La Ceja, del Oriente, del departamento de Antioquia, a nivel nacional y también a nivel internacional. Este fue fundado por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, obispo de Sonsón, Río Negro, un hombre muy carismático, muy entregado a lo que era la devoción al Espíritu Santo, a sus dones y ante todo al servicio de los demás. Un hombre que propendió mucho por lo que fue la propagación de la fe católica de los cejeños, de los orientales, dentro de lo que fue su jurisdicción de la diócesis Sonsón Río Negro. Aquí hay muchos seminarios, muchas casas de formación religiosa. Hay algo que muchas personas confunden y es una construcción que se destaca hacia el sur del casco urbano, ya en la elevación montañosa tendiendo hacia los límites con el corregimiento de San José, y es la ermita San Francisco de Montes Claros, que perteneció a un gran artista, a un escultor, a un pintor, a un poeta como lo fue Justo Arosemena Lacayo, cónsul de Panamá en Colombia, que desde principios de la década de los 50 del siglo XX se estableció en La Ceja y allí montó su taller de pintura, de escultura y de muchas otras cosas más, y que a su muerte lo dejó allí en el alto de la montaña como un vigía de La Ceja, donde se conserva gran parte de lo que fue su obra, de su legado artístico y sobre todo de esa gran vocación por plasmar de todas formas, en forma bien fuera real o abstracta, lo que era la identidad de la cultura colombiana, de la cultura internacional, de la cultura departamental y la cultura de los cejeños. Dentro de lo que son los personajes de La Ceja, pues existe una gran cantidad de hombres y mujeres que han dado lustre al nombre de esta provincia tan interesante dentro del oriente antioqueño, que pues de todas maneras, sin lugar a equivocarnos, es uno de los pueblos mejor trazados de la República de Colombia. Aquí hay personajes, como ya lo mencionábamos, el doctor Juan de Dios Aranzazu, el doctor Gregorio Gutiérrez González en materia de las letras. La colonización antioqueña se extendió también desde La Ceja, con el capitán Cosme Marulanda, con el mismo Juan de Dios Aranzazu. De pronto muchos han oído mencionar Marulanda Caldas, han oído mencionar Aranzazu, han oído mencionar también a lo que es Aguadas, y muy importante lo que es la ciudad de Manizales, capital del departamento de Antioquia, fundada también, o que hizo parte como fundador o cofundador principal, don Elías González. Entonces, ahí estamos en esta gran connotación de lo que es esa colonización paisa. Luego podemos remontarnos a lo que puede ser personajes dentro de la historia artística, musical. Hay una gran familia que se destaca en La Ceja, que es la familia Bernal González. Personajes como el músico y gran maestro Manuel J. Bernal, el maestro Alejandro Bernal, el maestro Jesús María Bernal, maestro Alberto Bernal, y también los maestros Mario y Octavio, que pertenecen a esta familia, los primeros en el teclado y Octavio dentro de lo que es la música de viento. Y la parte inicial estuvo tutelada por su padre, el gran maestro Samuel Bernal.
Patiño. Las mujeres de esta familia no incursionaron en la parte musical, pero sí en el canto bajo la dirección de don Manuel. Trayectoria grande de esta familia artística musical, duetos, tríos, orquestas, conjuntos. La Ceja ha tenido la música desde lo que he considerado siempre la más elemental, desde allá, de donde está el cultivo del café, del plátano o la yuca, del maíz, de la mora, el tomate o los cultivos de las flores, hasta llegar a la música vernácula y a la música de cámara. En ese sentido. En materia deportiva, pues hemos tenido grandes representantes, empezando en el ciclismo por Justo Pintado Londoño, que al inicio de lo que fue la época dorada del ciclismo colombiano, formó parte de esa gran representación que el departamento de Antioquia tuvo en cabeza de Ramón Hoyer Vallejo, de Tito Mesa, de Gil, y de otros grandes ciclistas como Luis Alberto Terremoto Muñoz, Hernán Medina Calderón y otros de Antioquia. En el atletismo pues hemos tenido hombres y mujeres que han incursionado a nivel regional, departamental, nacional e internacional, y tenemos hasta olímpicos como es Juan Carlos Cardona. Y en el ciclismo pues ni se diga, el último es Fernando Gaviria, que ya tenemos que es el mejor velocista del mundo y que nos sentimos orgullosos que por esta época pues ya ha mostrado esa calidad y esa capacidad como tal. Hay otros personajes que se han vinculado a la historia, el progreso y el desarrollo de nuestro municipio. Ya mencionábamos al doctor José María Bernal, hay otro personaje en la política como el doctor José Evelio Ramírez Martínez, llamado el Maestro, un hombre que no solamente desde su profesión como ingeniero, sino que con su vuelo político y administrativo, como escritor, como columnista de varios periódicos y revistas y medios de comunicación del país, trascendió bastante en este sentido y llegó a ser embajador de Colombia ante el gobierno de Bulgaria, allá en el viejo continente, en los límites entre lo que es Europa y el Asia. La Ceja en los últimos 30, 40 años ha tenido un desarrollo supremamente acelerado, un crecimiento empresarial, industrial, económico, comercial, cultural y un crecimiento en materia de la población inusitado e inesperado. La Ceja ha tenido un desarrollo grande, cambió su vocación económica desde principios de la década de los 70 del siglo XX, porque a partir de 1972 se estableció en La Ceja la floricultura industrial, los cultivos de flores se establecieron aquí y fue cuando entonces comenzó La Ceja a cambiar esa vocación. Comenzaron a llegar gentes de los campos de La Ceja, gentes que venían de municipios como La Unión, Abejorral, Sonsón, El Retiro, El Carmen de Viboral, Río Negro, de otros municipios del oriente antioqueño, así como hasta de las ciudades de Medellín. Entonces parte ahí la historia económica de La Ceja. Y luego vienen avances en la parte educativa, en la parte de la construcción, y llegar a decir que en este momento La Ceja está muy cercana a los 70.000 habitantes. Hay un desarrollo que compromete muy de frente a la administración pública, la actual administración en cabeza del doctor Elkin Ospina, La Ceja para vivir mejor, y estará buscando a través de su plan de desarrollo La Ceja para vivir mejor, hacer verdaderamente de La Ceja un espacio que no solamente sea cómodo, agradable y prometedor para los locales, sino también para las personas que están viniendo, que están migrando hacia nuestro municipio y que vienen con muchas expectativas. Se está trabajando en materia de la educación, se está trabajando en fuentes de trabajo, se ha trabajado mucho en el desarrollo de la construcción de vivienda, no solamente de interés social y de interés prioritario, sino que se ha permitido también construir otro tipo de viviendas, de urbanizaciones, en la medida de los diferentes estratos en lo que a vivienda respecta o de clasificación de la vivienda. La Ceja viene proyectándose, buscando encontrar una solución a todo esto que demanda el desarrollo, que tiene un costo
costo bastante alto en todos los sentidos, para no particularizar ni pormenorizar en este momento, pero que la proyecta como esa ciudad intermedia que se está perfilando en tránsito hacia ciudad en firme, con todas las demandas que exige el desarrollo. Nuestro equipo de Por las Rutas del Oriente visitó nuevamente el municipio del Peñol. Allí dialogamos con Héctor Leonel Zuluaga, conocedor de la historia del cementerio de este municipio. Anécdotas e historias que llenan de melancolía a los peñolenses harán parte del programa de hoy. Bueno, padre, todos estamos a la expectativa de conocer un poco esta historia, ya que quizás durante todas las historias que nos han contado de nuestro municipio, tanto del viejo Peñol como del actual, pues nunca hemos hablado del cementerio. ¿Este cementerio tiene algún nombre en particular? No, Lina, este cementerio pues se llama cementerio parroquial, como el que teníamos en Peñol Viejo, que también era el cementerio parroquial, y entonces por contrato de la parroquia con empresas públicas, ese cementerio se debía trasladar, ellos lo debían hacer acá. Hubo dificultades en el cumplimiento del contrato y ellos construyeron este cementerio con algunas deficiencias que después hubo que venir a subsanar. Bueno, padre, la invitación para usted en este momento es muy importante porque nosotros somos conocedores de que usted fue uno de los pioneros y que gestionó durante el viejo Peñol para poder hacer un traslado a este municipio y poder tener el lugar que en estos momentos tenemos, que es el cementerio parroquial. Pero antes de entrar en esa historia, que yo sé que a muchos les va a gustar y pues que alrededor de ella hay muchos comentarios que quizás no son ciertos, pues primero hablemos un poco de su vida religiosa en el viejo Peñol. ¿Cómo fue? ¿En qué momento llegó usted al municipio del Peñol? Lina, yo llegué en el año 74, en el mes de mayo, al final de mayo, y cuando el padre Oscar Ángel, que era el párroco, el padre Oscar Chalarca y el padre Francisco Campo, hicimos un equipo de trabajo que tuvimos pues, la tarea de terminar con lo que era el viejo Peñol y comenzar con el nuevo Peñol. Con muchas dificultades porque en empresas públicas no había mucha intención de hacer pueblo, entonces tuvimos que hacer una resistencia pacífica, hacer que el Peñol no desapareciera. Esa fue la campaña nuestra ya y ahí fuimos trabajando muy unidos y logramos que la gente se conservara, la gente se quedara en el Peñol. Aún más los que se habían ido, cuando vieron que esto era realidad, regresaron a vivir a Nuevo Peñol. Hubo muchas de las personas que quizás, como usted lo dice, se fueron y después regresaron a esta nueva cabecera. Sí, muchas familias que primero no pensaban en que era posible un nuevo pueblo, regresaron, y los que tuvieron la posibilidad de regresar y comprar su casa, aquí las tenemos. Bueno, padre, eso es algo muy bonito que demuestra que nuestra comunidad luchó para poder estar donde actualmente estamos ubicados y pues que ese es uno de los mensajes más importantes que se quieren dar a través de esta historia que estamos contando, es mostrarle a las comunidades que mientras haya unión se pueden lograr grandes cosas. Ahora vamos a entrar en este tema tan interesante, padre, que es el cementerio parroquial. ¿Cómo? Bueno, todo el mundo empieza a preguntar, bueno, ¿de qué pasó con el cementerio del viejo Peñol? Lina, el cementerio del viejo Peñol estaba ubicado en un terreno que tenía, en la parte plana, en la parte de abajo, donde estaba la capilla, había pues tumbas y osarios. Eso se inundaba y previendo que se iba a inundar, entonces construyeron el párroco anterior, al padre Oscar, el padre Adolfo Duque, construyó en la parte alta unos bloques para enterrar los últimos muertos del Peñol Viejo, para que dieran tiempo, allá no subiría el agua, les dieran tiempo de poder exhumar sus restos. Para ubicarnos un poco, digamos, a las nuevas generaciones, este cementerio está ubicado, esa parte que usted dice superior, está ubicado donde actualmente es la Casa Museo, que en algún tiempo pudimos apreciar ruinas. Sí, contigua la Casa Museo, no propiamente en la Casa Museo, que ahora era la casa de don Demetrio Galeano, sí, sino que era contigua a la Casa Museo, ahí estaba ubicado el cementerio. Ah, sí. Bueno. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de ese traslado, listo. Ya sabemos dónde estaba más o menos ubicado el cementerio del viejo Peñol.
¿Qué pasa entonces cuando empieza la inundación, cuando empieza a verse el agua en el Viejo Peñol y los cadáveres? ¿Qué hacemos con ellos? No, ya habíamos trasladado lo que eran restos de la parte baja. Todos los cadáveres, en la parte baja no había cadáveres, sino ya solamente restos. Los trajimos, aquí hicimos un osario común que está en la mitad de los bloques que podemos ver. Otros que tenían sus familias reclamaron los restos, compraron un osario acá, o permutamos el osario de allá por uno de los de acá del cementerio, y así pues sí, un poco traumático porque traer camionados de huesos no era nada agradable, pero hubo que hacerlo. Se trajeron muchas volquetadas de restos, sí. Más o menos, ¿cuántas volquetadas quizás que de pronto usted nos pueda recordar un poquito? Pues yo pienso que alrededor de 6 o 8 volquetadas de restos trajimos, porque otros, la misma familia los traía. Los que trajimos fue los que ya estaban en un osario común, que no se sabía ni de quién eran los restos. No se podían dejar allí en el agua, entonces todos los trasladamos. Padre, y digamos las personas que estaban muy recientes, porque aquí estamos hablando de huesos, de restos, entonces lo que da a indicar y a reconocer a las personas es que ya eran cadáveres que llevaban mucho tiempo sepultados, pero la gente que quizás estaba muy reciente antes del traslado de haber muerto, ¿qué pasaba con esos cadáveres? Pues hubo que dejarlos allá, en esos bloques donde últimos se habían construido, ahí hubo que dejarlos que cumplieran el tiempo para su exhumación y luego se trasladaron acá. ¿Usted de pronto recuerda, padre, quién fue la última persona que murió en el Viejo Peñol? La última que enterramos en el Viejo Peñol, sí, recuerdo que fue el señor Rufino Guarín. Don Rufino era el corista de la parroquia y murió el 24 de diciembre de ese año 77, ya como a la medianoche, lo enterramos el 25 y fue el último enterrado en el cementerio del Peñol Viejo. Ya a partir de ahí ya se habilitaron acá unos bloques y ya comenzamos en el año 78, en enero, a enterrar cadáveres acá. Bueno, padre, yo sí quiero que me cuente algo que ha sido un comentario que hemos tenido a través de los tiempos y más en las nuevas generaciones cuando se habla del traslado del Viejo Peñol hacia la nueva cabecera, pues todas las personas cuentan, no, entonces no hubo traslado de muertos y eso empezaron a flotar en el embalse. ¿Qué hay de cierto en eso? No, no es cierto. Sí flotaron en el embalse ataúdes que quedaron en las bóvedas. Cuando se exhuman unos restos, el sepulturero que hace, saca el ataúd de la bóveda, escoge todo lo que es los huesos, los deposita en una urna más pequeña y esos cajones quedan allí para luego los cremaban. Como eso fue un traslado muy apresurado, la gente no esperaba que iba a ser así tan de improviso, entonces hubo que dejar muchos cajones de esos dentro de las bóvedas y al subir el agua ellos fueron flotando y se fueron saliendo. Y entonces un espectáculo macabro fue ver cajones flotando por el embalse y parece que entre ellos algunos sí tenía por ahí un cráneo, pero fue de unas familias que digo, no dejaban exhumar. Hubo personas que quizás no dejaron sacarlos de Lo que fue resto, sí me recuerdo familias que a mí me los dejan ahí, yo veo qué hago con ellos. Pues por rebeldía. No, pero ellos estaban en la parte alta. Bueno, en la baja resultó por ahí un comentario y sí parece que en uno de esos que flotaron había como que un cráneo y algunos huesos. Pero lo que pasa es que sí, el espectáculo era bastante feo. Ver esos claro, obviamente pues un ataúd no es nada agradable para la vista. Y menos ya deteriorado, bien claro que corroído. Sí. Bueno, pero ese es un punto, padre, que quizás es muy bueno aclarar porque las personas quizás tenían como ese comentario en su mente y pues qué bueno que estemos a través de este programa El Peñol vive su historia, contándole a todas las personas que nos ven pues que así fue que se vivió el traslado del cementerio del Viejo Peñol a esta nueva cabecera y que gracias al presbítero que hoy nos acompaña, que es Héctor Leonel, pues el padre nos está contando cómo fue realmente la historia y que fue pionero en la creación de este cementerio que tenemos actualmente. Padre, cuando hablamos entonces de todo ese traslado, ¿cómo empieza la construcción? Usted nos cuenta que EPM ya tenía una parte. No, EPM construyó el cementerio. Exacto. Digamos lo que es los bloques, a excepción de uno que fue el último que yo construí, los bloques estaban construidos pero tenían muchas fallas porque como había sido una construcción tan a la carrera,
entonces no se previó muchas cosas. Y como no se concertó con la parroquia, hicieron las cosas un poco, por no decir mal, Apresuradas. apresuradas. Digámoslo Nosotros así. tuvimos que conseguir un arquitecto que era especializado en cementerios y cambiarle el tamaño a las bóvedas porque eran muy estrechas. Entonces tuvimos que reducir el número de bóvedas para poder que cupieran los cajones, sobre todo los cajones americanos grandes, no cabían. Entonces el arquitecto que nosotros conseguimos, el doctor Moreno Llano, él nos hizo rediseñar pues, la distribución de las tumbas y con su cierta caída menos hacia el fondo para que no los líquidos cuando se descomponía el cadáver no se derramaran. Él hizo pues, la parte técnica, nos ayudó él, pero empresas públicas sí hizo los bloques. Lo que tiene es que si no, esto era un rastrojo y no había pisos y hubo que ocuparlo así. Entonces, Bueno, padre, eso es muy importante lo que usted nos cuenta, porque hay algo que yo le quiero contar a todas las personas que nos ven y que pueden apreciar este programa, El Peñol vive su historia, que el cementerio del Peñol tiene algo particular que nos hace diferenciar de la gran mayoría de cementerios. El cementerio del Peñol no es ese lugar en donde uno va y siente, digamos, mucha gente lo manifiesta como energías negativas o que crea cierto miedo, cierto temor. Este cementerio tiene algo particular. Padre, ¿usted nos podría explicar por qué cuando uno viene a este lugar es un lugar que es agradable, es bonito? Obviamente produce tristeza para las personas que tienen personas en este lugar, pero es un lugar muy bonito, muy agradable. Celina, esto fue el reto. El reto fue hacer que el cementerio del Peñol, que en un principio estaba como en las malas condiciones, se convirtiera en un parque. Entonces yo comencé una campaña, el Peñol necesita un cementerio que sea un parque donde podamos llamar a los turistas que vengan a conocerlo. Y ahí comenzó la tarea mía con toda la comunidad de convocar convites para comenzar el trabajo. Y actualmente es así, padre, porque es un lugar turístico de nuestro municipio. Aparte de que es un lugar pues santo y que merece todo el respeto, pues es un lugar también turístico y de mucho reconocimiento. Padre, ¿qué tal si me invita a hacer un recorrido por todo el cementerio para que sigamos contándole a toda la comunidad cómo está conformado este cementerio y cómo fue todo ese traslado? Listo, Molina, vamos a hacer un recorrido, le puedo ir contando cómo comenzamos, qué fue lo primero que hicimos y vamos por esta parte. Lina, le invito a que hagamos un recorrido y miremos lo que había y lo que me tocó a mí hacer en el tiempo que trabajé para este evento. Bueno, padre, iniciemos contando qué fue lo primero que se hizo. Ya teníamos claro que EPM había dejado lo que conocemos como las bóvedas, pero ¿qué más hubo que hacer en este lugar? Hubo que hacer todo lo que es alcantarillados, pisos, como le decía antes, también engramar, cercar, pues el cerco en pino, pues el cerco vivo. Hicimos un jardín en la parte de abajo. Bueno, y ya adecuar lo que había quedado muy incipiente cuando la empresa se construyó, porque esto no tenía desagüe, no tenía pisos. Aquí en los osarios que había, o hay, pocos saben que hay osarios, porque no han colocado los primeros restos. Yo los organizamos en ese tiempo en la Ormedia de Convite. Nosotros hicimos muchos convites, todos los miércoles hacíamos un convite para mejorar este sitio. Y lo fuimos volviendo muy agradable, ya la gente sentía necesidad de venir a ayudar los miércoles en el convite. Bueno, padre, entonces, ya empezaron como a aclarar, pero hay algo muy importante y que no se puede dejar pasar en esta conversación. Cuando usted empieza, pues está a cargo de este espacio, las bóvedas tenían algo muy particular, tenían algo bien particular y era que todas eran totalmente iguales. ¿Esto por qué? Pues es el tema que yo le presenté a las personas, le dije, la muerte nos empareja a todos, entonces aquí, en este cementerio, todo va a ser igual. Las lápidas serán iguales para todos. Entonces diseñamos una lápida, un marco que se arrendaba y una lápida que después, cuando se retirara, podía servir en el osario. Y por eso el tamaño de las lápidas, que ve que son pequeñas,
y se montan en el marco, duran los 4 años ahí. Cuando sacan los cadáveres, cuando se exhuma el cadáver, la misma lápida le va a servir en el osario. Esa fue la idea. Y ponerla, pues que todos, que no se distinguiera nadie, si rico, pobre. Aquí quisimos como emparejarlos a todos, mostrarles que todos somos iguales. Les estaba diciendo, las bodas, pues hubo que organizarlas, ampliarlas, porque no cabían los cadáveres. En eso cuando hicimos este bloque, finalmente cuando yo terminé la hecha del jardín y construimos este bloque, porque ya no nos alcanzaba el cementerio, tenía apenas 440 tumbas, y ya el pequeño se había crecido demasiado, era urgente hacer otro bloque. Hicimos este bloque acá, pero para protegerlo de la erosión, porque esta parte es un relleno, sembramos muchos pinos. Yo sembré 6.000 pinos aquí en el cementerio. Ya crecieron, ya le sacaron la madera, espero que hayan vuelto a sembrar. Hayan sembrado muchos sí, más. para reemplazarlos. Padre, una duda, bueno, entonces cuando hablamos de que se trasladaron, digamos, restos, ¿en qué lugar del cementerio quedaron esos restos? Porque actualmente sabemos que todas las personas que están en estos lugares, pues son personas que ya pues son de esta nueva cabecera, de este nuevo Peñol. No todos. No todos, tenemos algún ves que espacio. todos los bloques tienen bóvedas hacia un lado Y hacia el otro. y en los otros 2 costados hay osarios. Esos fueron los que ocupamos con los restos que traíamos de Peñol Viejo, que la familia se encargaba de ponerle su lápida, pues la lápida que ya habíamos diseñado, que te digo es igual o era igual para todos, y ahora veo un poco distintas algunas. En ese tiempo todas tenían que ser uniformes, y los marcos donde se montan las lápidas uniformes. Entonces en esos dos, como en todos estos bloques, hay esas 2 caras del bloque, osarios, ahí estuvieron los que tenían dolientes, los que reclamaron. Los que no reclamaron, pues al osario común. Ah, bueno, perfecto. ¿Y ese osario común, ese fue el que quedó en qué parte? Ese osario común quedó donde se encuentran las bóvedas que dan, digamos, oriente-occidente. Si quiere decir oriente, hay unas bóvedas, en el occidente están en el medio de esas bóvedas, hay como un canal grande, y ahí depositábamos los restos que no reclamaron, digamos los que venían de Peñol Viejo, del osario común de allá. Había unas ventanillas en la parte alta, por ahí algunos todavía la tienen, entonces cuando se iba llenando se van sellando las ventanillas, por eso no se ve el osario común aquí. Ah, perfecto, no se alcanzan a No se apreciar. alcanza a apreciar. Pero en las partes superiores de cada uno de los bloques sí podemos observar algunas Sí, ventanas. Sí, creo que aquí en la parte tenemos unos que tienen todavía las ventanas. Las ventanas me parece que algunos de este lado todavía las tienen, este no. Así, allí se alcanza a apreciar. Sí, señora, ahí Ahí podemos se alcanzan a apreciar las ventanas por donde depositábamos los restos. Y aún ahora, cuando las personas no reclaman los restos, toca depositarlos allá, porque tienen que ir a los ríos común, no se pueden dejar por ahí. Padre, en este recorrido hemos podido apreciar, digamos, toda la labor que se realiza desde la antigua cabecera a este nuevo cementerio parroquial que se construye con la comunidad, porque este cementerio fue construido con toda la comunidad y que ustedes estaban como líderes ahí guiando y apoyando constantemente a estas personas. Usted nos hablaba de unos convites, se reunían todos los miércoles. ¿Qué hacían esos miércoles? Si se venían para acá o tenían un lugar de encuentro. Todos los miércoles nosotros veníamos acá al cementerio, nos convocábamos a las 8 de la mañana y estábamos en la labor de aseo y de organizar pues todo lo que eran los prados, jardines, y en ese tiempo fue cuando hicimos pisos también, pues hicimos todos los pisos del cementerio, los desagües, y era para mantenimiento. Ya cuando una vez que concluimos la parte interior del cementerio, ya era como para mantenimiento, ya las personas hubieron como esa costumbre o esa devoción que ya los miércoles les hacía falta venir a colaborar en los convites. Y empezaban todos a darle el aspecto que ahora tienen, porque en realidad es importante seguirlo recalcando, padre. Es un lugar muy bonito y es totalmente diferente a esos lugares que de pronto nos crean bastante miedo o temor de ir a visitarlos.
Primero porque obviamente pues es un lugar donde ya las personas no tienen vida y que a veces son muy solitarios, pero este cementerio tiene en particular eso, que es agradable, que tiene unos espacios amplios y aparte de eso es un lugar donde yo pienso que esos comités, yo pienso que aún siguen, porque las personas siguen buscando recuperar como este espacio y que siga siendo un lugar turístico. Padre, en este recorrido que estamos haciendo, observamos que por aquí hay, estos son osarios, son bóvedas, ¿qué es esto? Todos estos son osarios, precisamente estos los hizo empresas públicas, eso también estaba hecho cuando recibimos el cementerio, ve que están un poco deteriorados. Sí, señor. Los hicieron estos osarios para trasladar los restos de Peñol Viejo, los que tenían pues dolientes, que se interesaron por ubicarlos bien ubicados, porque ya habíamos hablado que los otros están en el osario común. También no se ocuparon, pues son bastantes osarios, no se ocuparon todos, entonces también a los que se exhumaban acá se les ofrecía un osario aquí en la parte de afuera o en la capilla, en la cripta que llamamos. Sí, señor, la con más costo, entonces quien podía comprarlo allá, comprar el osario no, yo vendía el usufructo del osario a perpetuidad, pero el usufructo, para sí, que el osario permaneciera siempre de la parroquia y evitar así el comercio que se daba en Peñol Viejo, porque había personas que tenían propiedad privada dentro del cementerio. Ah, ya entendí. Padre, y cuando hablamos de esta parte superior, que ya no es, digamos, en las bóvedas, sino que las encontramos en tierra, y son pocas, ¿estos son que si compran el espacio o digamos ya se tenía planeado dentro de los planos y la estructura que ustedes tenían del cementerio? Empresas construyó unas tumbas jardín se llaman ellas, tumbas jardín, con el fin de que allí se pudieran también los que preferían enterrar sus muertos en la tierra. Allí las tumbas están, había que excavar 2,50 y ahí se encontraba la tumba hecha en concreto con unas losas, con 3 losas que la cubren, y luego había que poner la tierra y engramar de nuevo y ponerle jardín. En la época mía nunca se enterró ahí a nadie porque nos daba miedo por el riesgo que de pronto contaminara los acueductos aquí del barrio Florito. Y en esa época nosotros nunca utilizamos esas tumbas jardín. ¿Hasta qué tiempo, padre, estuvo usted, digamos, con la dirección, digamos, desde la parroquia de este espacio, el cementerio parroquial? Yo estuve siempre desde que comencé hasta el año 99, en el 98, terminé el 98 y yo fui el 99 a comenzar ya en Río Negro mi labor pastoral, pero hasta que me fui siempre estuve pendiente del cementerio, en todo el mantenimiento y en todos los aspectos. Ah, bueno, padre. Hay un lugar también muy importante en el cementerio parroquial, en este lugar del Nuevo Peñol, que es muy bonito y es muy llamativo para toda la comunidad. Y yo quiero que usted nos invite a hacer ese recorrido y también nos cuente un poco porque tiene una historia y un contenido muy bonito. Entonces la invitación para que vamos hacia la entrada de este cementerio parroquial del Nuevo Peñol de nuestro municipio. Nos vamos a la vía principal, que esa fue la que ya cerró como todo el ciclo de trabajo y la que hizo más interesante que la gente viniera a ver el cementerio, porque la vía es atractiva. Lina, la invito a que conozcamos este camino que ha llamado tanto la atención siempre, tanto a los del Peñol como a los visitantes. Es un camino que hicimos con todo el concurso de la comunidad, porque tiene toda una historia y creo que es muy, muy interesante poderlo mostrar a toda la gente. Claro que sí, padre. Vamos a iniciar por este camino tan bonito porque es con piedras y tiene una estructura muy bonita que hace pues un recorrido que es bastante largo, porque desde donde iniciamos hasta llegar al cementerio siempre hay que dar unos cuantos pasitos, padre, pero entonces ¿cómo es la construcción de este camino? Esto era un camino pero trocha, y cuando ya terminamos la parte de adentro yo hice una invitación a que comenzáramos a hacer la vía, y por medio de convites nos fuimos al río Churimo a sacar piedra, porque ya la idea mía era que fuera empedrado, y allí pues sacamos
piedra, llevábamos hasta 60 personas a trabajar, sacábamos las piedras, las escogíamos, las íbamos llevando en cadena hasta las volquetas y así trajimos 29 volquetas y las tuvimos allí depositadas adentro y comenzamos el trabajo de construir esto en agosto del año 86. Y esa ya fue como la parte final de la construcción del cementerio. La parte final que me tocó a mí, ya lo otro fue mantenimiento más adelante, ya mantenimiento únicamente, pero la construcción fue esa. La etapa fuerte de construcción de la vía fue de agosto 86 hasta diciembre, fines de diciembre, que hicimos el piso allá frente a la capilla. Estos eran convites todos los miércoles y yo tenía un equipo de trabajo también, los oficiales, que eran los que dirigían pues, el trabajo, pero la gente, las personas que venían a ayudarme, que llegaron a venir hasta 70 personas en convites, cargaban la piedra, ayudaban a revolver la mezcla y así fue como logramos esta vía. Bueno, y cuando hablamos de materiales, ¿fue mucho el consumo de materiales que se tuvieron en este camino? Como les decía, hasta el camino se nos llevó 29 volquetadas y las sacamos manualmente, todos en el río Churimo. Y el cemento la gente me iba donando, yo hacía rifas normal por ahí cada mes o 2 meses, hacía rifas de televisores o algún artículo así que llamara la atención y con eso fui comprando cemento. Esto me llevó 1100 bultos de cemento. Qué buena cuenta, padre, qué buena memoria. Padre, antes de continuar, cuénteme, ¿estas estaciones cómo fueron construidas? Bueno, una vez que yo iba a comenzar a arreglar la vía, también hice una oferta y qué bueno que quienes visitan el cementerio tengan la oportunidad de rezar el Vía Crucis mientras caminan. Entonces comencé a cotizar quién me hacía un Vía Crucis. Un señor Gerardo Villegas en Medellín, con quien yo tenía algunos contactos, me ofreció que él me vaciaba estas imágenes en concreto. Entonces, 3 imágenes coticé por estación, que me las donaba una familia, y dice la familia que me las donó. Lo demás, con las rifas yo hacía los pedestales, y así comencé la construcción del Vía Crucis, porque a mí me parecía que la gente debía venir rezando el Vía Crucis hasta el cementerio. Y eso lo hizo todavía como más bonito y llamó más la atención con este Vía Crucis que le pudimos lograr. Bueno, padre, yo quiero agradecerle por su acompañamiento, por mostrarle a toda la comunidad la historia, que no solo inicia desde este nuevo municipio, sino que inició desde el viejo Peñol, porque hubo traslado, porque hubo un contenido de historia muy bonito para la comunidad y porque ahora podemos tener lo que conocemos como el cementerio parroquial. Gracias por su compañía, por su acompañamiento y pues muchas gracias por estar siempre dispuesto a contar la historia, porque estamos en el Peñol, vive su historia. Muchas gracias, Lina. Lo he hecho todo esto con mucho amor porque quiero mucho este pueblo y espero pues, poder servir todavía unos años más, si Dios me lo permite. Nos despedimos de ustedes, no sin antes darles los agradecimientos por estar en compañía de nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Noticias del Oriente. Hasta pronto.